Clarion se sentía vacía, como si le hubieran extirpado la médula de los huesos. El brillo de luz estelar que solía sentir en su pecho se había enfriado como si fueran cenizas en una chimenea oscura. A pesar de que el cansancio le pesaba en todo el cuerpo, a pesar de que se le nublaba la vista hasta la negrura, se arrastró hasta Petra. Cuando por fin llegó a su lado, dejó escapar un sollozo ahogado. Las pecas de Petra parecían diluirse en la espesa palidez de su tez. Sus ojos se movían frenéticos detrás de sus párpados cerrados, atormentados por algo que Clarion no podía ver. Algo de lo que no podía salvarla. Era insoportable. El peso del fracaso era algo que ya no podía soportar. Quería hacerse un ovillo sobre la nieve y quedarse junto a ella en una perpetua rendición. Quería dormir una eternidad. Qué fácil sería dormir. No sabía cuánto tiempo pasó ahí hasta que le llegó el crujido de unas pisadas sobre la nieve. Clarion alzó la cabeza hacia el sonido. Milori y Jarrow estaban frente a ella con una expresión compartida de preocupación. Sentía un frío que ni la noche más larga del invierno habría podido igualar. Lo sentía hasta en el alma. Le helaba la sangre y más aún los pensamientos. Todo parecía tan irreal que no habría podido asegurar que no lo fuera. «Vayan por Artemis primero», murmuró Clarion. Sintió las palabras espesas en su boca. Apenas podía mover los labios para articularlas correctamente. «Los sanadores están con ella», replicó Milori con suavidad. «Bien». Cerró los ojos. «Hace mucho frío». Fue vagamente consciente de que Milori hablaba en voz baja con Jarrow y solo captó algún que otro fragmento de lo que decía. Demasiado pálida. Hacer algo. Se refería a ella. Clarion se obligó a prestar atención a la respuesta de Jarrow. «No puedo hacer nada porque no hay una herida que tratar. La tensión a la que se ha sometido...» Enmudeció un instante. «Tiene mala pinta, Milori. Está consumida hasta la extenuación. Tiene que volver a las estaciones cálidas cuanto antes. Sus sanadores sabrán cómo atenderla». «¿Me estoy muriendo?», se preguntó. Se sentía tan desvinculada de su propio cuerpo que la posibilidad de que fuera eso lo que estaba pasando apenas la perturbó. «Ninguna de sus amigas está en condiciones de cargar con ella», dijo Milori. «Puedo llevarla a la frontera con la primavera». «¿Y si no encuentras a ninguna hada cálida?», inquirió Jarrow con las manos apretadas a los lados. «Nuestros guardianes les avisaron del ataque. No sé si habrá alguien merodeando por la frontera». El semblante de Milori se ensombreció. A Clarion no le gustó el músculo de determinación que se tensó en su mandíbula ni lo mucho que cuadró los hombros. Un incipiente sentimiento de miedo brotó en su interior, uno mucho peor que cualquier temor inspirado por las pesadillas. «Entonces, haré lo que deba hacer». «Milori», dijo Jarrow con un tono de advertencia. «Comprendo el riesgo». «¿Lo comprendes de verdad?» Clarion percibió un poco del dolor que resplandecía en los ojos de Jarrow, que decidió no insistir más en cuanto Milori se arrodilló junto a Clarion. Deslizó una mano por debajo de su cuerpo y la levantó en brazos. Le hizo señas a un explorador y emitió un silbido para convocar a Noctua. La lechuza descendió sobre ellos en cuestión de segundos. Con la ayuda del explorador, Milori puso a Clarion a lomos del ave y después montó con ella. La cálida suavidad de las plumas de Noctua resultaba reconfortante. Mientras recorrían los cielos del invierno, Clarion notó que su vista fallaba de nuevo. Apenas lograba distinguir las facciones de su rostro, cinceladas por la luz de la luna y la blancura de su cabello contra un firmamento perlado de estrellas. La tormenta se había disipado, pensó vagamente. Y él estaba tan bello y tan triste. Al sentir su mirada clavada en él, bajó la vista para encontrarse con el rostro de Clarion. La preocupación que le surcaba el entrecejo le partió el corazón. Quería eliminarla como fuera. Pero en ese momento no había nada que pudiera hacer. No sentía nada más que un vacío en su interior. Un aturdimiento inidentificable
se había apoderado de todo su cuerpo. Si se abandonaba a la sensación, temía no ser capaz de recuperarse nunca. Los párpados le pesaban como si fueran de hierro. Vio el titilar de las estrellas al otro lado de la nieve, que había quedado atrapada en sus pestañas, como si se apagasen. La llamaban. «Clarion». ¿Acaso era Milori? «Clarion», dijo él con firmeza. «Quédate conmigo». Estaba agotada, pero si Milori le pedía que se quedara, bueno, había pocas cosas en el mundo que fuera capaz de negarle. Todo lo que pudiera darle era suyo. Sus palabras sonaron lánguidas cuando dijo: «Háblame». Hubo unos segundos de silencio antes de que dejara escapar un suspiro resignado, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de contarle. «¿Sabías que vi caer tu estrella?». Aquello hizo que una pequeña chispa de calor se prendiera en su pecho. Esbozó una débil sonrisa. «¿En serio?». «En serio». Ante la ternura de su voz, no le quedó más remedio que obligarse a abrir los ojos. Envuelto en luz celestial, Milori casi parecía pertenecer a otro mundo. La miró con una desesperación feroz, con una mezcla de devoción y dolor. Aquello despertó un extraño escozor doliente en ella, una emoción a la que no habría sabido poner nombre, pero que burbujeaba en el turbio discurrir de pensamientos en el que se había convertido su mente. En ese momento no tenía ni idea de que nos estaba trayendo una nueva reina. Nunca antes había visto una estrella fugaz. Caen muy deprisa. Pero la capté en el momento preciso en el que cruzaba el cielo. Recuerdo que me sentí muy... Su voz se extinguió en el aire con delicadeza. Una sonrisa agridulce se abrió paso en sus labios. Llevaba un tiempo sin sentir esperanza, pero esa noche la sentí. Incluso pedí un deseo. ¿Un deseo? Se suponía que los deseos no debían ser revelados, sí, ya que eso parecía mitigar su poder. Pero si se trataba de un deseo que le había pedido a su propia estrella, seguramente no contaba como revelación. Como si le hubiera leído la mente, Milori contestó: «Pedí un futuro diferente para mí en la tierra de las hadas», explicó. «Uno en el que pudiera desligarme de las pesadillas, en el que nuestros mundos, quizá, no tuvieran que estar separados». Un hermoso deseo. Se permitió visualizarlo y su corazón palpitó de anhelo. Él entrelazó sus dedos con los de ella y le rozó los nudillos con los labios. «Sucederá», susurró Clarion. «Te lo prometo». Satisfaría aquel deseo, aunque fuera lo último que hiciera. Sobre ellos, las estrellas brillaron con más fuerza. Milori no pudo evitar quedar fascinado al ver cómo su luz rebotaba en la nieve que caía a su alrededor. Volvió a mirar a Clarion y a ella se le olvidó cómo respirar. Qué maravilla ser testigo del momento exacto en que él se enamoró de ella. Tal vez siempre la había amado, en cierto modo, desde aquella noche en la que se permitió sentir esperanza de nuevo. Pero con la oscuridad creciente y su mente cada vez más alejada de su conciencia, no podía asegurar que no fuera un sueño. Maravilloso. Sí, pensó, algo tan precioso solo puede ser un sueño. Para cuando recuperó la visión, ya habían aterrizado. Clarion estaba acurrucada a un lado, todavía entre las seguras plumas de Noctua. Necesitó un momento para darse cuenta de que se habían detenido en la frontera del invierno y la primavera, y de que Milori ya no estaba con ella. Se incorporó y luchó por apoyarse en el codo, pero la falta de fuerzas la hizo desplomarse una vez más. Lo único que pudo hacer mientras el mundo entero daba vueltas fue gruñir. Desde su perspectiva, lo único que veía eran pequeños copos de nieve que quedaban atrapados en su cabello y giraban perezosos en el aire delante de ella. La luz blanca de la luna brillaba en la superficie del río, y allí, en una orilla, Milori estaba dando un paseo. La expresión de su rostro rozaba el abatimiento. ¿Qué ha pasado? Tratar de hacer memoria desató un terrible dolor de cabeza. Allí, aún aterida por el frío, la respuesta
decía esquiva. Todo se le antojaba tan lejano, como si lo observara desde mucha altura. «¿Qué haces?», consiguió preguntar. Sonaba desorientada incluso a sus propios oídos. Milori alzó la cabeza de un sobresalto, pues no esperaba verla despierta. Al cabo de unos segundos, sus facciones adoptaron un semblante sobrio. «Nada. ¿Dónde están tus sanadores?». Ella frunció el ceño en un intento por centrarse. «En los campos de Matricaria». «¿Y eso dónde está?», preguntó con un timbre de desesperación. Estaba claro que la respuesta era crucial para él. A Clarion todavía le quedaban unos segundos de consciencia. «En el límite entre el verano y el otoño». Milori inspiró con calma. «Muy bien». La resolución que se percibía en su voz le hizo comprender demasiado tarde la razón por la que lo había preguntado. Los recuerdos acudieron a ella, el enjambre de pesadillas, el estallido de luz. Milori decidió llevarla a las estaciones cálidas. Un arrebato de urgencia se impuso momentáneamente al delirio. No puede. Si cruzaba la frontera, sus alas se romperían. Tenía que haber otra manera. Si pudiera encontrar fuerzas para caminar o incluso permanecer erguida sobre Noctua. Pero no. Apenas podía doblar un dedo. Ni siquiera temblaba, como si su cuerpo se hubiera rendido y no albergara esperanza de volver a calentarse jamás. Su única posibilidad era su magia. Pese a que nunca había conseguido hacerse con la teletransportación, Elvina le había enseñado la teoría en la que se sustentaba. Si era capaz de hacerlo, aunque solo fuera una vez en la vida, debía ser ahora. Rebuscó en su interior y hacerlo fue como raspar con las uñas las profundidades de un río seco. Se le escapó un jadeo dolorido. No quedaba nada. Y, por lo tanto, no había alternativa. «Déjame», balbuceó. En cuanto Milori comprendió lo que estaba pidiéndole, el pánico se transformó en agonía. Ambos sabían muy bien que en aquel estado lo más probable era que Clarion pereciera, y no que llegara a los curanderos entera. «Tu brillo está a punto de apagarse». Sí, suponía que eso tenía sentido, ahora que lo mencionaba. Fue vagamente consciente del color cetrino de su piel. La noche, sin un resplandor propio que la combatiera, se cernía sobre ella como un manto ineludible. No le dolían nada, pero la mirada de él resultaba lacerante. Estaba totalmente derrotado. Era como si se fuera a morir con ella. Quiso decirle algo, esgrimir un argumento, pero éste se le escapaba. Resultaba casi imposible pronunciar palabra alguna. Aferrarse a la consciencia. Se le cerraron los ojos y Milori dejó escapar un gruñido de angustia. Con un sencillo aleteo, voló hasta Noctua y la tomó en brazos. «Milori, espera». Él no le contestó. Se limitó a tomar las riendas con una mano y a tirar de ellas para dirigir a Noctua una vez más. Ni siquiera se inmutó cuando cruzaron la frontera. Adentrarse en la primavera fue como sumergirse en agua caliente. La sensación hizo que Clarion quisiera llorar tanto de alivio como de desazón. Un duende invernal estaba desprotegido allí. «Por favor». Sus labios articularon las palabras, pero sus cuerdas vocales apenas los acompañaron. ¿Acaso la había oído? Al tener la cabeza apoyada en su hombro, lo único que veía era el ángulo de su mandíbula tenso por la determinación y una mirada de acero fija en lo que tenía delante. Su piel pálida estaba empezando a tomar color. El sudor le caía por la sien y al estar apoyada en su cuerpo pudo sentir cómo se le aceleraba el corazón. El calor era demasiado para él. «Tus alas», dijo con la voz cargada de emoción. Cuando había empezado a llorar, había sucedido muy de repente. «Clarion», dijo él, pronunciando su nombre como si fuera una plegaria. «Comparadas con tu vida no me importan nada. Haría ese trato gustoso todas las veces que hiciera falta». Sus palabras estuvieron a punto de quebrarla. Las lágrimas se deslizaban libres por sus mejillas, pues no tenía fuerzas ni para secárselas. Apenas podía centrarse en él.
El mundo se deshacía bajo la humedad de sus ojos. ¿Por qué? La tierra de las hadas te necesita, respondió con calma. Como custodio, tengo el deber de defender la tierra de las hadas. Eso implica protegerte. Si tuviera, aunque solo fuera un poco de fuerza para discutir con él, arremetería contra él con todo lo que fuera posible. ¿Cómo podía despreocuparse tanto por su propia seguridad? Pero ahora ella no era más que una cautiva de su propio cuerpo, obligada a contemplar impotente cómo se sacrificaba por ella. No imaginaba tortura más cruel. «Enfádate si quieres», dijo él, «pero no puedo perderte». Frustrada, comprendió que ella era lo mismo. Qué tontos los volvía el corazón. Clarion identificó el instante en el que llegaron al verano. Debajo de ellos se extendía una mancha de hierba exuberante y flores doradas. Su calor suspiró sobre su piel como si se tratara de una bienvenida al hogar. La nieve enredada en su cabello se derritió y le descendió por el cuello ya convertida en agua. Lentamente empezó a recuperar la sensibilidad de sus extremidades. No era lo que quería, porque la sensación era parecida a la de 1000 agujas atravesando la carne hasta hacía poco entumecida. En cualquier caso, la temperatura del aire no hizo gran cosa por desterrar el frío. En su pecho había un hueco tan oscuro y vacío como el espacio entre las estrellas. A Milori se le entrecortaba la respiración y los mechones de cabello blanco se rizaban en torno a su rostro. Aquel era de lejos el lugar más peligroso para él en toda la tierra de las hadas. Al menos por la noche solo era caluroso, nada que ver con las tardes sofocantes bajo un sol castigador. La fragancia familiar de las matricarias llegó hasta sus fosas nasales. Cuando Clarion echó un vistazo, vio por los pétalos blancos bañados en el plateado de la luz lunar. Nunca antes le había parecido tan hermoso y tan terrible. «Ahí», dijo alicaída. Cuando aterrizaron, Milori se bajó de Noctua y cayó sobre la tierra con pesadez, como si a duras penas pudiera con el peso de su propio cuerpo. Se acercó a la puerta de la clínica con pasos lentos y tambaleantes. Clarion no dejaba de mirarle las alas. Estaban plegadas a su espalda, pero era como si se estuvieran marchitando. «No», pensó, «derritiendo». Los extremos goteaban como si fueran carámbanos de hielo en los primeros días de primavera. Solo verlo hacía que el estómago se le pusiera del revés y le entraran náuseas. No podía ni imaginar la fortaleza que hacía falta para soportar un dolor semejante. Milori llamó a la puerta con movimientos débiles y pesados. Al poco, una sanadora apareció en el marco de la puerta, iluminada por la luz que se proyectaba desde el interior. Desde donde estaba, Clarion no podía oír lo que decían, pero se imaginaba el tono general de la conversación. Vio cómo las emociones desfilaban por el rostro de la sanadora mientras Milori la ponía al día. La confusión dio paso a la conmoción y después a la calma propia de quien sabe que no tiene tiempo que perder. Asintió y desapareció en el interior dejando la puerta entreabierta. Una luciérnaga mensajera se coló por el hueco y partió hacia el árbol del polvillo de hadas. La barriga le parpadeaba en señal de emergencia. Milori volvió con ella. «Voy a tener que moverte». La bajó de Noctua sin poder evitar gruñir por el esfuerzo. Después la tomó en brazos y la llevó a la clínica. Su piel, que normalmente estaba fría cuando la tocaba, ahora parecía arder. Las velas se consumían tenuemente, medio derretidas en sus platos casi planos. El olor de las plantas medicinales, como la pamplina y la raíz de bardana, perfumaba el aire. Pero en lo único en lo que Clarion podía concentrarse era en el goteo rítmico de sus alas contra el suelo. «Aquí detrás», llamó alguien dirigiéndose a Milori. Milori avanzó como pudo por la clínica. En mitad de la penumbra era difícil para Clarion distinguir gran cosa, pero fue capaz de reconocer el momento en el que atravesaron la cortina de suculentas. Sus hojas repiqueteaban entre sí y le acariciaron el rostro casi con ternura. La llevaba a la habitación reservada para las hadas en estado crítico.
Seguía sin parecer del todo real. No se lo pareció ni cuando la recostó en la camilla. Le castañeaban los dientes. Milori se desabrochó la capa y le cubrió el cuerpo con ella. Incluso entonces la priorizaba. «Vete», susurró Clarion. «Por favor». Pero el semblante de Milori encerraba aflicción. «No puedo». Se arrodilló a su lado. «Aún no». «Por favor, Milori», imploró ella. Trató de pensar en alguna cosa que la ayudara a convencerlo, lo que fuera, pero no había nada. Apenas era capaz de distinguir los sonidos que salían de su propia garganta. En mitad de los delirios aún fue capaz de distinguir la pátina de sudor en la cara de él. Oía a los sanadores gritarse unos a otros. Clarion no procesaba nada más allá de sensaciones fugaces. Agua fría en los labios, destellos de polvillo de hadas, el pinchazo de una aguja y el calor que volvía a ella muy, muy despacio. No habría sabido decir si habían pasado minutos, horas o días cuando oyó la voz. ¿Custodio? Elvina, pensó. El tono de voz entrañaba cierto recelo, pero no tenía nada que ver con la hostilidad de la que hizo gala la vez anterior. Clarion abrió los ojos un poco y se quedó mirando la luz parpadeante de las velas reflejada en el techo. Se ondulaba de forma hipnótica por el baile que la llama realizaba sobre el candil. Qué raro era estar rodeada de tanta oscuridad. Sus alas se habían vuelto tan transparentes como el cristal deslucido. En ellas tan solo brillaban unas casi imperceptibles motas de luz estelar. «Necesito saber si se pondrá bien», dijo Milori con voz ronca. Elvina hizo un ruido a medio camino entre la admiración y la incredulidad. «Tienes que irte ya». «Vuelve al invierno antes de que sea demasiado tarde». Ninguno de los dos dijo nada. Por un instante, Clarion creyó que no era más que un espejismo conjurado por su mente, ahora desvanecido. «Pero entonces», Elvina dijo, «gracias. No necesito especificar». «Ella haría lo mismo por mí», dijo Milori. Clarion intentó aferrarse a esas palabras, pero la oscuridad reptaba por el contorno de su campo de visión. Lo último que oyó, antes de volver a perder el conocimiento, fue: «Vale la pena protegerla».